Con arresto domiciliario total quedó el operador político de la nueva mayoría, Giorgio Martelli, y el exgerente de Sokimich, Patricio Contese. Otros formalizados quedaron con arraigo nacional y firma mensual. Gobierno envió últimas indicaciones al proyecto de reforma laboral y de inmediato surgieron voces criticando la iniciativa. 70.000 pasajeros se verán afectados por el anuncio de paro de los funcionarios de los aeropuertos, que paralizarían a partir de las 0 horas. Fuerzas de seguridad egipcias atacaron a un grupo de vehículos en que viajaban turistas mexicanos, a los que confundieron con militantes yihadistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias, hoy lunes. Con arresto domiciliario total quedó el recaudador de la nueva mayoría, Giorgio Martelli, imputado por pagos a su empresa Asesorías y Negocios por parte de SQM por la suma de 246 millones de pesos. Con mucha tranquilidad, creo que al final la verdad es lo que tiene que prevalecer. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. Fue la breve declaración que realizó David Flores, ex asesor de campaña de Carolina Toá, antes de enfrentar la formalización junto a otros 6 imputados por el caso SQM. Sin embargo, la mayoría optó por el silencio antes de ingresar a la audiencia. ¿Nos permiten, por favor? Para los ex ejecutivos de SQM se mantuvieron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno en el caso de Roberto Guzmán Lyon y arresto domiciliario total para el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contese, ya que en ambos casos se trataba de una reformalización de cargos. Fue una comunicación de nuevos hechos que se imputan a mi defendido. Tenemos que estudiarlo y revisarlo y ahí veremos qué acciones tomamos al respecto. Además, se decretó arresto domiciliario total para el operador político de la nueva mayoría, Giorgio Martelli, investigado por el uso de boletas ideológicamente falsas, apropiación indebida, simulación de contrato o infracción a la ley de donaciones. Apenas se conoció la noticia, hubo inmediatas reacciones. Tratándose del recaudador principal de la campaña de la presidenta Bachelet, es importante que quienes estén vinculados puedan dar una explicación. Esto no puede quedarse en un simple arresto. Esto tiene que tener decisiones judiciales, investigación de fondo y buscar responsables. David Flores, Clara Benzán y Alejandro Zule quedaron con firma mensual y arraigo nacional. Delitos tributarios no existe absolutamente ninguno. Es decir, yo efectivamente entregué un servicio y los servicios respecto a esos ese servicio que presté pagó su impuesto como corresponde. Mismas medidas que fueron decretadas para el ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Aguiluz, imputado por presuntos delitos tributarios. Estamos absolutamente tranquilos. Hemos pagado los impuestos religiosamente. Nunca en mi vida he tenido un problema con impuestos internos. El jefe del Ministerio Público, en tanto, se mostró conforme con las cautelares. Se decretaron cautelares de mayor y menor intensidad dependiendo de las participaciones y los delitos imputados. Se acreditaron por parte del tribunal o se tuvieron por acreditado en esta etapa para procesar los delitos que hemos imputado y eso nos tiene muy contentos. Además, no descartó que haya nuevas formalizaciones a otras personas involucradas en este caso. Diferencias incluso en la nueva mayoría provocaron las indicaciones presentadas por el gobierno al proyecto de reforma laboral. Mientras el empresariado prevé un fuerte daño a las cifras de empleo, desde la oposición llaman a retirar el proyecto para debatirlo. El fin al reemplazo en huelga era uno de los ejes de la reforma laboral. Este sábado, el gobierno introdujo indicaciones al proyecto y pese a que algunos proponían el reemplazo con trabajadores internos, el Ejecutivo mantuvo su postura. No habrá sustitución de la labor de los trabajadores movilizados, pero a cambio se pactarán servicios mínimos para evitar un daño mayor a las empresas. Las críticas desde los sectores productivos y la oposición no tardaron. Nos parece prematuro que emitan opiniones destempladas si no conocen el texto y creemos que tienen que ver el conjunto de las indicaciones para poder emitir opinión tan dura. Respuesta de la titular de Trabajo en conjunto con su par de Hacienda. Según el jefe de Finanzas, las indicaciones representan una solución a algunos problemas de los empresarios, pero no a todos, ya que se trata de buscar
un equilibrio. Si alguien está en completo desacuerdo con todo lo que significa esto, mejor que lo diga y no nos sentemos a conversar, porque la verdad es que quiere decir que es un veto completo. Tras conocer las indicaciones en el comité político, la nueva mayoría apoyó el fin al reemplazo en huelga sin poner en riesgo a las empresas. Nadie aspira a eso, ni mucho menos, y algunos de esos casos también quedan resueltos. Nos preocupa el crecimiento, nos preocupa el empleo, pero también nos preocupa la equidad. Se han acotado al mínimo las diferencias que existían. Sin embargo, senadores de C han hecho saber su decepción con las indicaciones. Más enfáticos fueron desde el empresariado. Dicen que estos cambios a la reforma laboral agravan sus efectos. Esta reforma laboral en largo plazo podría perder más de 150.000 empleos. Desde la oposición piden retirar el proyecto. Consideramos una majadería del gobierno el no escuchar a la gente, el no escuchar a la oposición, el no escuchar a las pymes. La mejor recomendación que podría ocurrir hoy día es que el gobierno se sienta a conversar derechamente para generar un relativo consenso. Senadores de oposición enviaron indicaciones referentes al descuelgue en huelgas y al reemplazo interno. Luego de pasar por la Comisión de Trabajo del Senado, en el Ejecutivo esperan que la reforma laboral sea votada en la sala en la tercera semana de octubre. 70.000 pasajeros se verían afectados por el paro programado para mañana por los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los aeropuertos de todo el país estarán sin operaciones durante 24 horas en medio de un conflicto que podría extenderse si no hay respuesta a las demandas de seguridad y previsionales que imponen los trabajadores. Es una semana clave para los más viajeros. 3 días feriados, ideales para darse una escapadita. El problema, la paralización de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que amenaza con aguarles las fiestas patrias a unos 70.000 pasajeros. 48 aeropuertos públicos y privados del país quedarán sin operaciones desde esta medianoche y por 24 horas. Las terminales de Santiago, Antofagasta y Calama serán las más afectadas en medio de las demandas de los funcionarios que exigen, además de mejoras en materia de seguridad, regularizar sus ahorros previsionales. A nosotros nos derivaron a la AFP como cualquier trabajador en Chile, sin embargo nadie visualizó que la escala en particular de sueldo de la DGAC seguía perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Situación que nos deja con cero posibilidad de imponer por el 100%. Un 90% de los 3.800 trabajadores adheriría al paro. Eso sí, aclararon que existe un plan de contingencia. Vamos a atender aeronaves que tengan algún tipo de, por ejemplo, evacuaciones aeromédicas, que hubieran otro tipo de emergencias, los sobrevuelos. Eso lo vamos a mantener porque está por sobre, la seguridad de vuelo está por sobre las demandas previsionales que tenemos. Las aerolíneas LAN y Sky detallaron sus medidas para mitigar el impacto del paro en sus usuarios. Puede optar por el reembolso del ticket, postergar su viaje en 15 o 30 días o realizar un cambio de ruta, todo sin cobro de multas. Desde el gobierno también hacían este lunes sus últimos esfuerzos para evitar la movilización. Vamos a hacer y estamos haciendo todos los esfuerzos para intentar que los espacios de diálogo y conversación prevalezcan y por esa vía los chilenos no vean perjudicado ni alterada su vida. Pese a los esfuerzos de ambas partes, la movilización va. Aún más, desde la Asociación de Funcionarios de la DGAC no descartaron un paro indefinido de no haber una señal clara y concreta por parte del Ministerio de Defensa. Sobre 30.000 millones de pesos devolverán las ISAPRES a más de 1 millón de afiliados al sistema. ¿Quiere saber si usted es uno de ellos? Ponga atención a la siguiente nota. Hace como harto año que a mí me devuelven, no tanta plata como este año, sino, pero sí me han devuelto, no sé, por 3.000, 6.000, 2.000 y tanto, pero el año pasado igual me devolvieron harto. Se refiere a los excesos, dineros generados por la sobrecotización en la ISAPRE. María lleva más de 20 años en ese sistema y en más de una ocasión ha cotizado más de lo acordado, situación que se repite en más de 1 millón de afiliados. Las aseguradoras devolverán la cifra histórica de casi 30.000 millones de pesos. Ahora no he revisado, pero podría revisar en la página porque ahí está todo. No recibo nada formal, me refiero en una carta, nada de eso.
En su mayoría se originan cuando en el sueldo del cotizante se incluyen bonos o gratificaciones, o cuando éste recibe renta de 2 o más empleadores, lo que significa superar el tope imponible. Si este es su caso o quiere salir de la duda, solo debe acercarse a su ISAPRE o visitar la página web de la Superintendencia de Salud. Ahí, solo con su RUT, podrá acceder a la información. Un proceso cada vez más sencillo, que es lo que busca la autoridad, que en junio recomendó vincular las cuentas corrientes a estos pagos. Y ese llamado que se hizo a las personas ya en junio de este año implicó que más de 100.000 personas han registrado sus cuentas a fin de facilitar este depósito electrónico. Como dato, este año 12.000 millones de pesos corrieron el riesgo de perderse. Los dineros eran de años anteriores. Las nuevas normativas obligan a las ISAPRES a informar y poner a disposición de sus usuarios todas estas devoluciones. Se lo anunciábamos en titulares, al menos 12 muertos, 8 de ellos mexicanos, dejó una acción del ejército egipcio que confundió a un grupo de turistas con terroristas del Estado Islámico. El país azteca exige una investigación, mientras el gobierno de El Cairo pidió disculpas por este incidente que, según ellos, se da en medio de la guerra contra el terrorismo. El grupo de turistas fue atacado vía aérea. Fue con aviones y helicópteros que los soldados egipcios atacaron este domingo a las 4 camionetas con turistas mexicanos, tras confundirlos con terroristas del grupo yihadista Estado Islámico. Las víctimas estaban en el país desde el 11 de septiembre y viajaban con destino al oasis de Baharilla, ubicado a 416 kilómetros de El Cairo. Según los sobrevivientes, se detuvieron para descansar y comer cuando comenzó el ataque. La agencia de viajes egipcia encargada del recorrido informó que en el grupo viajaban 10 mexicanos. De ellos, aparentemente 8 fallecieron, además 4 egipcios. Fue un triste accidente. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas egipcias y también de los turistas mexicanos. También les manifesté mis condolencias al embajador de México. Tomé contacto con el ministro de Relaciones Exteriores y con el gobierno. Declaraciones oficiales del primer ministro egipcio tras visitar a los heridos en el hospital Dar el Fouad de El Cairo, y reiteró que las circunstancias que rodean el accidente son parte de la lucha de Egipto contra el terrorismo. Versiones que no son suficientes para el gobierno mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto, a través de las redes sociales, manifestó su indignación por un error que ya se califica de inhumano. Y también en materia internacional, nueva tragedia en el mar Mediterráneo dejó 35 muertos este fin de semana, lo que intensifica la crisis de inmigrantes que golpea a Europa. La Unión Europea se reunió este lunes con el fin de reubicar a 40.000 nuevos refugiados. En una reunión extraordinaria en Bruselas, los ministros del Interior y de Justicia de la Unión Europea se congregaron esta jornada para hacer frente a la crisis migratoria que vive el continente. En la cita se decidió revisar la situación de 40.000 inmigrantes que deberán ser reubicados en diciembre, reafirmando así el compromiso de dar asilo a 160.000 exiliados durante los próximos 2 años. El actual flujo de refugiados que busca llegar a Europa sobrepasó el límite de los centros de acogida en Alemania y Austria, obligando a endurecer los controles fronterizos en ambos países, que son el principal destino de quienes huyen de la guerra en el Medio Oriente. Necesitamos un compromiso claro para la puesta en marcha de puntos de registro y acogida y una descripción clara del mecanismo de distribución, y todo esto con un calendario fijo. Sí, vamos a proceder como hizo Alemania. Los controles temporales en las fronteras están permitidos en el marco de Schengen y vamos a implementarlos. Eso significa controles directamente en la frontera dentro de unas horas, una vez que los preparativos estén terminados. Sin embargo, otros países de la coalición creen que la solución no está en recibir a todos los inmigrantes que llegan a Europa, sino llevar a cabo otras medidas que traten el problema de raíz. Pensamos que el sistema de cuotas no es una solución. Y no se trata solo de la distribución. El primer paso es detener el flujo y ayudar a las personas que aún están en los campamentos en Turquía, Jordania o el Líbano. El fin de semana pasado se desató una nueva tragedia en el mar Mediterráneo en la que murieron 35 personas, entre las que se encontraban 15 niños, lo que provocó nuevamente la preocupación de la comunidad internacional. Crisis que sigue afectando a Europa, donde las medidas adoptadas continúan pareciendo insuficientes ante la oleada de inmigrantes que día a día buscan una nueva vida en el viejo continente.
Y en instantes, detalles del ataque a retén de Mininco, donde asaltantes golpearon y maniataron a una carabinera. Esta y otras noticias al regreso. Seguimos revisando las principales informaciones de esta jornada. Un cajero automático destruido y una funcionaria de Carabineros con lesiones dejó un violento intento de robo en Mininco, región de la Araucanía. Los delincuentes golpearon a la mujer para luego prender fuego al dispensador. Un amplio operativo policial se desarrolló la madrugada del lunes en los alrededores de Mininco, en la región de la Araucanía, luego de un violento asalto que terminó con un cajero automático quemado y una funcionaria de Carabineros lesionada. El hecho ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada, cuando 3 sujetos llegaron hasta un retén de Carabineros con intenciones de robar el dispensador de dinero. El recinto ya se encontraba cerrado para dichas operaciones y una sola funcionaria estaba de guardia. Ella abre la puerta y lamentablemente en ese mismo instante recibe un golpe de puño en su rostro que sin duda la desestabiliza y lo que en definitiva provoca que la reduzca. Luego de reducir y sustraer su armamento, trataron de aplicar fuego al cajero automático que se encuentra a nuestra espalda, el cual ha podido ser apreciado por ustedes, no logrando su objetivo, dándose a la fuga del lugar. No solo se llevaron el revólver de la funcionaria, también una subametralladora UCI, municiones y un chaleco antibalas. Un hecho que califican como inédito en la zona, más aún cuando el cajero automático destruido operaba recién desde febrero de este año. Bien, en el Congreso se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Investigadora del caso Cabal que tuvo nuevos invitados, entre ellos el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Marcela Guajardo, estuvo ahí. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás, Ángeles? Se adelantó la semana legislativa debido a las fiestas patrias. La actividad de la Cámara de Diputados, que correspondería al día jueves, se adelantó para este lunes para, obviamente, dar tiempo a los parlamentarios ir a sus respectivos distritos debido a estas festividades. Y por eso se realizó hoy lunes, durante hace pocos momentos que terminó la Comisión Investigadora por el caso Cabal, donde el principal invitado fue el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, quien se refirió básicamente a esta querella que presentó el organismo contra funcionarios municipales de la Municipalidad de Machalí sobre estos dineros que habrían recibido para cambiar el uso de suelo y así permitir el negocio de la empresa Cabal, el negocio obviamente donde es socia Natalia Compañón, la nuera de la presidenta Michelle Bachelet. Escuchemos las declaraciones de los distintos parlamentarios y también del propio presidente del Consejo de Defensa del Estado una vez que terminó esta comisión. Hasta este momento lo que el Consejo ha apreciado es la comisión de un delito de cohecho agravado del artículo 248 bis del Código Penal y eventualmente de un soborno, en este caso del particular. Esos son los delitos que se han consagrado en esta acción penal. Donde sí hemos pedido diligencias para las próximas 2 sesiones son en relación a información periodística que circuló en el día de ayer. Hemos pedido investigar la arista de salud que tiene el caso. En cuanto a que hay una empresa denominada Sidex, que es una empresa de tecnología informática, la cual se sabe, según el testimonio de Patricio Cordero a la Fiscalía, que él permitió y facilitó que Cabal, a través de Mauricio Valero, accediese a determinados hospitales, como el hospital de Maipú. Pero indispensable que el señor Riquelme vuelva, lo citamos a la comisión. Después de lo trascendido en la prensa el fin de semana, yo creo que aquí la única salida que le queda al gobierno para no seguir dando un show mayor es desvincular de su cargo al señor Riquelme. Hoy día no solamente vemos que está vinculado en forma directa con el señor Martelli, quien hoy tiene arresto domiciliario con respecto a las platas que recibió cuando era administrador de la campaña de Michelle Bachelet, sino que también tenemos finalmente todas las aristas de que él sabía todo este negociado de Cabal el año 2013.
Se retoma así la línea investigativa original de esta comisión cabal, que recordemos sufrió bastante revolución hace un par de sesiones atrás con el tema de este informático, el jefe de informática de La Moneda, quien tuvo que venir a declarar sobre este computador que tenía Sebastián Dávalos y que había sido quien él mismo había pedido se borrara este computador. Ahora se tomó la línea investigativa, obviamente, del tema de cabal, precisamente del negocio y de los terrenos Ángeles, así que de todas maneras igual escuchamos a la diputada Marcela Sabá de esta posibilidad de que vuelva nuevamente el director administrativo de La Moneda a la comisión para que dé algunas explicaciones sobre las distintas aristas respecto a esta comisión. Bien, vamos a quedar atentos a eso. Gracias, Marce, que estés bien. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a revisar otras informaciones porque la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones entregó su informe final a la presidenta Bachelet luego de más de un año de diagnóstico al actual funcionamiento del sistema. El equipo de expertos nacionales e internacionales dirigido por el especialista David Bravo incluyó 2 propuestas, ya que sus integrantes no alcanzaron un acuerdo. La primera considera mantener el actual sistema de AFPs, incluyendo algunas modificaciones como aumentar el monto de cotización obligatoria y extender la edad de jubilación. Tras 16 meses de trabajo, la denominada Comisión Bravo entregó una segunda propuesta que plantea terminar con el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de fondo solidario en el que el Estado, empleador y trabajador aporten a la jubilación de este último. Ante este escenario, la mandataria anunció la creación de un comité de ministros compuestos por líderes de las carteras de Hacienda, Trabajo, Economía, Sexpress y Cernam, quienes deberán finalmente redactar un proyecto de ley con medidas concretas. Y este comité deberá entregar 2 productos concretos. En primera instancia, un proyecto de ley que incorpore medidas factibles de ser implementadas en el corto plazo. Luego, en un segundo momento, las iniciativas legales que sean necesarias para abordar aquellas materias que por su complejidad requieren un mayor y detallado estudio. Se trata de contar con una propuesta de modificaciones de más largo plazo que permitan superar las deficiencias más profundas que existan en el sistema, entregándole estabilidad y legitimidad. Las ramas y cocinerías del Parque O'Higgins ya están listas para recibir a miles de visitantes este 18. Sí, promete un ambiente familiar, inclusivo y sustentable. Pie de cueca de la alcaldesa. Cachipún entre ministros, ambiente distendido en uno de los puntos de celebración más importantes de la región metropolitana, las fondas del Parque O'Higgins. Afinan los últimos detalles para la celebración del 18, una que la autoridad busca que sea diferente, familiar, inclusiva y sustentable. Han bajado los incidentes, han bajado las peleas, han disminuido los niños perdidos y eso ha sido producto de una acción colaborativa de muchas personas, de muchos organismos que están aquí representados. Modelo exitoso que el año 2014 impuso la municipalidad y que este año volverá a repetir con novedades. Estos basureros no solo estarán dispuestos para que el público deposite sus desechos, también serán instalados al interior de las cocinerías y ramadas. Estas fondas tienen una nueva característica, que son fondas y cocinería sustentables, que se preocupan de sus residuos y esperamos superar esas 12 toneladas que se reunieron el año pasado. Se quiere aumentar en un 20% las toneladas de reciclaje. En lo artístico ya confirmaron Tommy Rey, Noche de Brujas, entre otros. Y en lo gastronómico, cada ramada tiene su oferta. La chingana aquí va a estar con chorrillana, con charchipapa, con parrillada, anticucho, de vacuno, de cerdo, de alita de pollo. Vamos a tener este año que por primera vez en el Parque O'Higgins vamos a tener cordero asado al palo. Para quienes decidan acompañar estos productos con un terremoto, un cacho de chicha u otro trago, la recomendación es no manejar. Se realizarán más de 10.000 fiscalizaciones. Y eso significa que toda la gente tiene que saber que va a ser con una probabilidad muy alta de tener un alcotest cuando esté conduciendo, que no se sorprenda. Una buena opción es el transporte público. El metro extenderá su funcionamiento hasta la medianoche y el Transantiago reforzará algunos recorridos.
En el caso de esta fonda en particular, el 210X, el 307X y el 105X, que son servicios que normalmente no operan en el horario nocturno, van a operar entre la 1 de la mañana y las 2 y media de la mañana. Todo coordinado y dispuesto para que el cumpleaños número 205 de la patria solo sea celebración. Ojalá sea solo celebración. Los internos de la cárcel de Valparaíso vivieron también la previa de las fiestas patrias. Por primera vez, la población penal pudo disfrutar de juegos, competencias y de diversas actividades al interior del recinto penitenciario. Llenos de ánimo y de energía, los internos tuvieron su propio ambiente 18ero. No pueden hacerlo con sus familias, pero sí con el resto de la población penal. Disfrutaron como cualquier chileno de estas fiestas patrias. Con mucho entusiasmo participaron de los típicos juegos, como por ejemplo al palo encebado. Les resultó difícil, ni con harina encima pudieron, pero dio igual. Los que lograron el primer puesto en otras competencias ganaron un asado para todo su módulo. Es muy beneficiario, ya que nosotros estamos en un módulo que no es muy de conducta, pero un aplauso, un saludo a todos, cabros. Agradecerle a la Gendarmería lo que está haciendo, que al final igual lo sacan un rato de lo que es el entorno de la cárcel de adentro. Porque puede hacer esto para salir de la rutina diaria, que es de salir de cosas que uno tiene como problemas, puede entretenerlo. Los reos querían a toda costa conseguir el premio. Igual es fome por el chancho que para qué, igual es fome y van a salir igual en la tele el comentario del maltrato animal, igual así. ¿Van a ganar el asado, no? Sí, hay que ganar los dos, chiquillos, hay que ganar el asado. Por otro lado, nos contribuye a nosotros a entregarle a la población penal sentido también de participación dentro de su propio país, identidad de la sociedad chilena. Esta beneficio de la población penal con la finalidad de que ellos puedan liberar estrés y puedan sentirse partícipes de las fiestas patrias igual como todos los ciudadanos de este país. Es la primera vez que se realiza este tipo de actividad en la cárcel de Valparaíso, un enfoque que va de la mano con la reinserción social, donde los internos se rieron y tuvieron tiempo para distraerse en algo distinto cuando aún cumplen condenas al interior del recinto penitenciario. Presentamos Deportes en UCB Televisión Noticias. ¿Cómo está? Un agrado saludarlo. Comenzamos nuestro bloque deportivo con lo que fue las portadas de lo que ocurrió el fin de semana con un Mauricio Pinilla que para la prensa italiana es considerado como un genio, pero también con cierto nivel de imprudencia. ¿Por qué? Porque fíjese que Pinilla tuvo un muy buen partido, pero fue imprudente, porque además fue expulsado. Las hizo todas, la verdad, Mauricio Pinilla. El campeón de América se matriculó con un golazo cuando corría el minuto 12, una chilena espectacular, pero después fue expulsado por una doble amonestación. Además, marcó un doblete Mauricio Pinilla porque hizo otro gol en este empate entre su equipo, el Atalanta, y el Sassuolo. Así que bien por Pinilla, que está retomando poco a poco su nivel y además nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de goles. En Italia ya lo conocen y saben que es un goleador en el estilo de las chilenas. Nuevamente entonces Mauricio Pinilla, lo vemos reiterado, anota un golazo y se transforma en una de las figuras del fin de semana deportivo en Europa. Pasemos a lo que ocurre con Eduardo Vargas. 3 minutos lleva en el campo de juego. Claro que sí, minuto 51, ingresa Eduardo Vargas en el 48 y en el 51 marca el tanto del empate para su equipo frente al Werder Bremen en un partido que terminó cayendo el elenco de la Liga, el Hoffenheim, que fíjense que está en el lugar número 15, se está salvando solo por diferencia de goles. De 12 puntos posibles solo tiene 1, así que es peligrosa la situación que ocurre con el equipo de Eduardo Vargas, pero marcó un tanto, es importante para él comenzar a marcar y a ver si es que realmente puede encontrar el rumbo, porque no le ha ido bien en los últimos equipos que ha estado Eduardo Vargas. Así que 3-1 terminó perdiendo frente al Werder Bremen, pero marcó en el minuto 51 este gol
el jugador nacional. Nos vamos con un partidazo, US Open. En el juego número 4 se cayó Novak Djokovic, incluso tuvo sangre y todo, se pensó que podía hacer algo mayor, pero después de eso se repuso y logró un 6-4 en el primer set. 5-7 fue el segundo para Federer y uno suponía un partido apretado. Y así fue, justamente, pero apretado principalmente en los sets. 6-4 el segundo y 6-4 el tercero. 3 horas y 20 minutos para que Novak Djokovic se lleve su tercer Grand Slam de los 4 posibles. El único que no ganó este año fue el de Roland Garros, que terminó perdiendo frente a Wawrinka. Pero Novak Djokovic ha demostrado ser por lejos el número 1, a pesar de que todos estábamos con Federer por el repunte que había tenido a sus 34 años, pero realmente lo de Djokovic es espectacular. Ha tenido un tenis gigantesco ayer en esta final en el US Open y se lo lleva nuevamente un torneo donde derrotó a otro grande, como es Roger Federer. Pasemos a otros temas, ¿les parece? Claro, vamos a las imágenes de lo que ocurrió con Católica el día de ayer y este triunfo con oxígeno que le llega al equipo de Mario Salas. ¿Por qué? Porque derrotó por 5-0 Higgins, un muy buen rival. Y Mario Sala lo dijo al final del partido, él siente que fue uno de los grandes partidos de Católica y los hinchas estaban muy contentos porque dicen que puede ser un reencuentro con el rumbo después de todo lo que ha ocurrido con la indisciplina y todo eso. Minuto 10, David Llano marca el primer tanto, Guillermo Maripán en el 32 marcó el segundo. Aquí está el gol de César Fuentes en el minuto 43, un jugador que llegó al área siendo un volante de contención. También lo que ocurre con David Llanos, que sigue marcando gol en minuto 53, su doblete, el 4-0, y Maripán otro doblete en el minuto 61, 5-0, triunfo entonces de la Católica. Y nos quedamos también con lo que ocurrió con Palestino y Santiago Wanderers. No fueron buenas noticias para el cuadro de Valparaíso. 2-0 triunfo para el elenco de Palestino. Este se jugó en el Estadio Municipal de La Cisterna con arbitraje de Felipe González. Marco Riquelme por 2 en el minuto 46. Cuando comenzaba el segundo tiempo marcó el 1-0 y en el minuto 93 terminó decretando el 2-0 definitivo. No están contentos con Astorga en Valparaíso y además siguen esperando a David Pizarro, que todavía no puede redebutar en el cuadro de Santiago Wanderers. Si nos vamos con lo que ocurre con Colo-Colo, está jugando en este minuto el cuadro popular y fíjese que ya va ganando, porque comenzó ganando en el minuto 7 con el gol de Dejan Bosellur, un muy buen gol. Para que usted lo vea, después se lo recuento. Es un muy buen gol el de Dejan Bosellur. Y después Paredes, ahí cercano al minuto 30, decreta el definitivo hasta el minuto 2-0. Está por terminar el primer tiempo. Colo-Colo entonces está derrotando a La Calera y se afianza como líder indiscutido de este campeonato que está en su etapa ya, ahí en la quinta, sexta fecha. Pasemos, con esto cerramos nuestro bloque deportivo. Que tenga un muy buen resto de semana. Un gran abrazo. Chao, chao. Hemos presentado Deportes en UCB Televisión Noticias. Ya, hasta aquí la edición central del día de hoy. Como siempre, 1.000.000 de gracias por haberse informado junto a nosotros. No se vaya, viene Gabriela Núñez y esto es Noticias. Nos vemos mañana.